Muy buenas tardes, un feliz sábado. Hoy 26 de septiembre del 2020 vamos a continuar con el estudio del libro La historia de la redención. Antes vamos a hacer una oración para solicitar la bendición de su Santo Espíritu para poder entender lo que hoy vamos a estudiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por estos momentos de reunión de hoy, tu santo sábado. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu abra el entendimiento de nuestra mente para poder aprender la lección del día de hoy, del capítulo 3 del libro La historia de la redención. Te lo pedimos estos favores en el nombre precioso de nuestro Jesús Salvador. Amén. Muy bien. Las consecuencias de la rebelión. Las consecuencias de la rebelión. Vamos a ver. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. En medio del huerto, ¿qué cosa? Había un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esto iba a ser una prueba para nuestros primeros padres para poder ya asegurarles definitivamente su eternidad, para siempre ya, y para que el enemigo nunca más los molestase. Tenían que pasar de todas maneras una prueba de obediencia. Pasaban esta prueba, Satanás nunca más los iba a molestar. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que no podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él seguramente morirían. Era una prueba. Era prácticamente era un mandamiento de Dios, ¿no? Que se resume en la primera tabla de la ley, que es: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, eso era el cumplimiento de la obediencia que el Señor le había puesto en este árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenían que obedecer a Dios y no coger ese fruto que el Señor había prohibido como obediencia. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. O sea, tal como les estaba comentando en el principio, tenían que ser probados antes de concederles eternamente ya fuera de peligro. De hecho, eran eternos cuando fueron creados, pero tenían que pasar esa prueba para que Satanás no les molestase más. Habían de disfrutar de su favor, y él conversaría con ellos y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance, permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Es bien claro esto, entonces. Dios creó al hombre con libre albedrío para escoger el bien o el mal. Los creó de manera santos, a Adán y Eva. Ellos fueron hechos a la imagen y a la semejanza de la santidad de Dios. Entonces, en ellos estaba el saber elegir, el saber tomar una decisión. Por algo eran seres racionales, eran seres superiores a todos los demás seres creados acá en la tierra. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Satanás ya había caído ya del cielo. Ya estaba eternamente desechado del favor de Dios, Satanás. Por eso
él al haberse visto desprovisto del cielo, lamentó su nueva condición de desgracia que Satanás estaba rodeado, ¿no? Por haberse rebelado en el cielo contra la supremacía de Dios, ¿no? Entonces, la envidia prácticamente nuevamente le arraigó en su corazón, ¿no? Él no solamente quería estar perdido con sus ángeles caídos, sino también quería extender su condición también acá a los seres humanos. Por eso que escogió acá en la tierra rebelarse. Y su propósito del enemigo también era extender su rebelión a todos los demás mundos no caídos del universo. Entonces quería comenzar con la tierra. Prácticamente nuestros primeros padres eran como bebés, ¿no? Por más que habían sido creados pues ya como adultos, pero eran inocentes. Pero Dios y sus ángeles los habían instruido constantemente de que no se acercaran al árbol prohibido. Entonces, por eso dice que Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado, contempló a los ángeles, lógico que los ángeles caídos, que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Dice que entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. O sea, aún los ángeles caídos, dice que acá, que existe continua discordia y acerbas recriminaciones. O sea, entre ellos, constantemente dice que hay disputas, peleas. Por más que están unidos en hacer el mal acá a esta tierra, porque son los peores enemigos del hombre, Satanás y los ángeles caídos, dice que entre ellos, a pesar que están unidos para hacer maldad acá a la tierra, entre ellos actualmente existe continua discordias. Porque así es el mal. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Acuérdense que estamos estudiando las consecuencias de la rebelión en el cielo. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, interesante, ¿eh? Satanás, o sea, Lucifer cuando había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angelical se había unido a él, y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Interesante. A eso se dedicaba Lucifer, entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un terrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más Lucifer se unirá al cántico celestial, nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Nunca más. Porque es un gozo adorar en el cielo, es un gozo para los seres creados, adorar a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el privilegio que tenía Lucifer era el director del coro angelical, un privilegio. Esa jerarquía que tenía, pero ahora no, estaba en medio de las tinieblas,
en medio de la oscuridad, en medio de esa penumbra. Entonces, todas esas cosas celestiales, hermosas, maravillosas, extrañaban. Por eso que entre ellos se recriminaban, pues tarde lo habían pensado. A pesar que en el primer estudio que hemos hecho acerca de la caída de Lucifer, menciona que los ángeles trataron de convencer a Lucifer con poderosos argumentos. Así dice el término bien claro, con poderosos argumentos de la justicia y la misericordia y el amor de Dios, de haberles creado. Y por qué aún así, con todos esos privilegios que Dios le había dado y había honrado a Lucifer, pretendía rebelarse. ¿Qué argumentos poderosos lo habrán manifestado los ángeles a Lucifer antes de su caída? Pero algo refiere en el espíritu de profecía que le había enseñado de qué, de que Jesucristo tenía todo el derecho, porque era el creador, ¿no? De tener ese sitial o compartir el trono con su padre. Entonces le mostraron, pero con su terquedad y su orgullo no quisieron prestar caso a esos consejos que los ángeles y aún Jesús mismo le decía de que retrocediese ante su rebelión, que él estaba por culminar en una lucha por la supremacía. Si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido más allá de toda salvación, gracias a su presuntuosa rebelión. Y eso no era todo. Había inducido a otros ángeles a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios, hasta que él introdujo esas ideas en sus mentes al presentarles la posibilidad de disfrutar de mayores bienes y de una libertad más elevada y gloriosa. Lamentablemente los ángeles, viviendo en santidad, cayeron también por confiar más en un ser creado que en el creador. Y eso fue el error de esos ángeles. Dichos ángeles se hubieran salvado. Dichos ángeles, pero cada uno va a recibir su paga conforme a su obra. Así son las cosas. Por medio de ese sofisma los engañó, pues. Descansaba entonces sobre él una responsabilidad de la que le hubiera gustado liberarse. Todos le echaban la culpa a Satanás de que por causa de él todos ellos se habían perdido, ¿no? Como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Nunca más podrían estar esos seres infelices bajo la influencia de la tierna dirección de Jesucristo. Habían elegido pues rebelarse contra Jesús. Y las tristes consecuencias, pues ya vemos qué es lo que pasó, ¿no? Nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor por la paz y la alegría que su presencia siempre los había inspirado, para devolvérselos en gozosa obediencia y reverente honor. Esas son las terribles consecuencias, pues. No crean que los ángeles malignos son felices así como están ahora, ¿no? Son espíritus, son personas desdichadas. Y bueno, lo único que hacen es tratar de arrastrar al hombre contra el pueblo de Dios hasta lo más que pueda. Entonces, es una tristeza, pues. ¿Cuántos hombres también inocentes han caído? Ellos ya no tienen disculpa porque han pasado más
mucho más lejos del límite que Dios había puesto. Ellos se dedicaron todo el tiempo a malograr la creación de Dios. O sea, no hay que tener compasión por ellos, lamentablemente. Lo que pasó, pasó. Me refiero a los ángeles caídos. Lo que pasó, ya pasó. Pero ellos también, ¿qué cosa es lo que han hecho? Antes del diluvio, ¿cuántas personas han sido, engañadas? Han sido arrastradas. ¿Y cuántos seres humanos, los descendientes de Caín, están perdidos eternamente por la influencia de esos malos ángeles? Por llevarlo a la idolatría, a la poligamia, al politeísmo, tantas cosas. Y después del diluvio, varios siglos, varios milenios de persecución contra los cristianos verdaderos. La historia está llena de mucha historia de sangre, de guerras, de disputas, de peleas entre naciones. Las dos guerras mundiales. Todos estos espíritus malignos son los que incitan justamente al odio y rencores entre países, ¿no? Entre naciones, para que haya constantemente guerra. Y ellos en eso gozan. Ellos gozan de que haya miseria, hambre, desgracias. Mientras los seres humanos, inocentes muchos, tienen que pasar esa factura muy triste. Pero ellos se gozan en eso, por eso que no tienen disculpa. Quizás en este capítulo vemos lo terrible que se sentían ellos antes que el pecado entrara acá a la tierra. Está hablando en una fase entre el tiempo de que cayeron del cielo hasta la creación de este mundo, ¿no? Entre ese lapso. Cómo se sintieron totalmente infelices, desgraciados, de esa forma, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, ellos no tienen disculpa. Han pasado mucho más allá de los límites, Son 6.000 años casi de historia, de todas las cosas, de todas las desgracias humanas que ellos han causado de forma directa, no indirecta, sino en forma directa. Otra cosa es que no los vemos porque ellos son espíritus, pero ellos son los que incitan el odio, la lucha, a veces la pelea entre familias, entre hermanos, causan divisiones dentro de la iglesia, obstaculizan el mensaje de la verdad. Por eso que no tienen disculpa. Pero así son las consecuencias, tienen que pagar por su deslealtad contra nuestro Padre y contra el Señor Jesucristo. Entonces así son las cosas, Sigamos adelante enviando este mensaje a toda la humanidad, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4º ángel también de Apocalipsis 18, 1 al 3, todas las cosas que se deben dar en esta última generación, en esta última década que estamos nosotros viviendo. Ahora, en estos momentos, ¿qué están haciendo los ángeles caídos? Están engañando al mundo. Las causas de esta cuarentena son ellos mismos, que están tratando de convencer al mundo para que se unan en un nuevo orden mundial, bajo el lema de que cuidemos la casa común, ¿no? Esta pandemia del COVID-19 que ha sumido a muchos hogares en cuarentena, a todo el mundo, muchas personas han perdido su empleo, su trabajo. Muchas personas están de mendigos, han perdido sus empleos. Nos han restringido la libertad de transitar libremente. Muchas cosas. Y eso justamente para llevarlo poco a poco, acondicionándolo a la humanidad, que más adelante acepten todos el día del descanso del domingo, el día del descanso de la tierra, el día del medio ambiente. Entonces, no cesan de llevar a este mundo a la perdición. Apocalipsis 16, hay un texto
bíblico, ¿a qué se están dedicando actualmente los ángeles malignos? Eso está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Vamos a leer la escritura. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus malignos van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunir a la batalla contra el gran Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta que a ellos les gusta incitar a la guerra? Van a todo el mundo para causar una guerra mundial de características catastróficas. Pero finalmente Dios va a ser quien va a vencer. Entonces, por eso que no tengamos disculpas a estos espíritus malignos, ni mucho menos estemos contemplando en la televisión novelas o películas de terror, películas que tengan contenido de la inmortalidad del alma, esas cosas, ¿no? El Señor lo prohíbe totalmente. Entonces, por eso de que no busquemos abrir las puertas dimensionales a esos ángeles caídos en nuestros hogares. Cerremos todas las puertas. Ellos no tienen disculpa. Este texto nos dice que estos espíritus malignos seguirán luchando contra el hombre hasta la venida de Cristo, o hasta el día de la liberación final. Bueno, este es el tema que he querido compartirlos esta tarde para poder seguir adelante, ¿no? No nos metamos en cosas espiritistas, y ninguna de esas cosas. Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración para también despedir el sábado. Gracias, querido Padre Celestial, por este tema tan ilustrativo que nos has mostrado a través de tu sierva, y poder, Señor, nosotros conocer cómo ha sido la historia, Señor, las consecuencias de la rebelión en el cielo. Ayúdanos a seguir adelante impartiendo tu mensaje a todo el mundo. Estos favores te lo pedimos, tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.